Los vikingos eran un conjunto de pueblos de Escandinavia dedicados a la ganadería, la agricultura y la pesca. Vivían en pequeños asentamientos liderados por un jarl o jefe de clan familiar. Eran excelentes forjadores y mantenían contactos comerciales a través de intermediarios con el resto de Europa para vender y comprar sus productos. En el siglo VIII, por motivos que aún no están claros, empezaron a realizar incursiones de pillaje a lo largo de estas mismas rutas de comercio. Esto produjo cambios en la estructura social. Los jefes de linaje comenzaron a perder poder y prestigio frente a los guerreros que volvían de las expediciones de saqueo cargados de riquezas y de esclavos. Así que los grupos que reunían barcos y se lanzaban a robar eran cada vez más numerosos. En las islas británicas descubrieron con gran satisfacción que los monasterios rurales y las iglesias de pueblos y ciudades contenían grandes cantidades de objetos de oro y plata y no tenían ninguna protección. Sin embargo, aunque no hallaban resistencia, asesinaban salvajemente a los monjes y demás habitantes y se llevaban como esclavos a los supervivientes. El terror fue una de las características típicas de las incursiones de los vikingos, que consideraban que morir en batalla les aseguraba una eternidad de placeres junto a los dioses. Pronto ampliaron sus objetivos. Recorrieron toda la costa europea pasando al Mediterráneo. Al llegar a la desembocadura de los grandes ríos, los barcos arriaban su única vela, sacaban los remos y remontaban la corriente hasta alcanzar las ciudades principales. A partir del siglo X decidieron expandirse y asentarse en las tierras conquistadas. Ya lo habían hecho anteriormente de forma temporal en diversas regiones de Inglaterra, pero ahora el objetivo era conquistar para asentarse definitivamente en los territorios dominados. De esta forma se constituyeron poderosos estados vikingos en Europa. El primero fue el Ducado de Normandía, entregado por el rey de Francia como feudo al conde Rolón a cambio de su ayuda. Siguió el gran imperio danés de Canuto el Grande, que se extendió por Inglaterra, Escocia, Irlanda y las orillas de los ríos Vístula y Oder. Aunque Inglaterra se perdió tras la muerte de este rey, desde Normandía los normandos organizaron la conquista definitiva de Inglaterra en 1066, cuyo trono pasó a una dinastía vikinga. En el este de Europa fundaron la Rus de Kiev, un enorme territorio que unió el mar Báltico con el mar Negro. También dominaron el sur de Italia y la isla de Sicilia, que le arrebataron a los musulmanes, donde formaron un reino normando que perduró siglo y medio. Pero si toda esta peripecia es sorprendente, su hazaña más épica fue la expansión por el Atlántico Norte. Allí, los vikingos, con barcos que eran auténticos cascarones y con técnicas náuticas primitivas, recorrieron miles de kilómetros mar adentro, por zonas completamente desconocidas, con un clima extremo, y allí descubrieron y poblaron enormes territorios que permanecían deshabitados. Podemos imaginar lo que era adentrarse en el océano en estos barcos tan básicos, sin instrumentos de orientación. Hay que tener en cuenta que ni siquiera se había inventado aún la brújula, con lo que no existía más medio para orientarse que la propia naturaleza. Debían navegar confiando únicamente en la posición del sol y las estrellas, con un tiempo horrible y constantes nieblas que imposibilitaban la visión, tan frecuentes en el Atlántico Norte y en las latitudes circumpolares. En medio de un frío helador y expuestos a terribles tormentas que podían hacer zozobrar los barcos en un instante. Los barcos vikingos revolucionaron el arte de la navegación, porque tenían muy poco calado, es decir, la parte sumergida del barco era poco profunda, lo que les permitía navegar por cursos de río, pero a la vez eran enormemente resistentes y estables. Construidos básicamente con madera de roble, los había de muy diversos tipos. Estos barcos tenían dos características que los hacían únicos en su momento. En primer lugar, su enorme resistencia tanto a los golpes como a las malas condiciones del mar. Y en segundo, su ligereza, que les permitía cargarlos a hombros si necesitaban superar una zona no navegable de un río. Los vikingos usaban una técnica de construcción naval que se denomina tingladillo.
y se caracteriza porque todo el barco se estructura en torno a una sólida quilla, que era la columna vertebral de la nave, y en ella se iban fijando hiladas de tablas mucho más ligeras que luego se compactaban con vigas transversales a la altura de la línea de flotación. A pesar de que eran barcos muy sólidos, resulta sorprendente que pudieran realizar grandes viajes oceánicos en embarcaciones que no tenían ni siquiera compartimentos en los que refugiarse de las inclemencias del tiempo, ni tampoco casi espacio para moverse, porque además de ser muy pequeños, tenían que reservar parte de la cubierta para guardar los remos cuando no los usaban y para llevar los alimentos y todos los pertrechos de guerra. Está extendida la falsa idea transmitida por el cine y el arte de que los vikingos navegaban siempre con sus trajes guerreros y sus cascos, y lógicamente esto no era así. Como muy correctamente muestra este grabado, en los viajes se cubrían con ropas hechas de pieles para mantener el calor y la máxima impermeabilidad, y no llevaban encima nada de hierro que pudiera incomodarlos y enfriarlos. En estas condiciones consiguieron conquistar el Atlántico Norte. Desde Escandinavia pasaron a las islas Shetland y a las Orcadas, y de allí a las Hébridas y a la isla de Man. Se asentaron en Irlanda y en las islas Feroe, que se convirtieron en puntos estratégicos para continuar la expansión hacia el oeste y el norte. En torno al año 860 llegaron a Islandia, cuyas costas exploraron. 15 años después comenzó la colonización de esa gran isla, de espectaculares paisajes volcánicos, donde fundaron un reino dividido en diferentes demarcaciones y desarrollaron una sociedad muy igualitaria, mucho más de las que había en los reinos de Escandinavia. En palabras del profesor Raymond Ian Page de la Universidad de Cambridge, en los momentos iniciales, como nos ha dicho Ari Thorgilsson, Islandia tuvo un sofisticado sistema legal basado en la participación de los agricultores libres. Cada asamblea legal se llamaba Þing y la asamblea general de toda Islandia fue el Alþingi. Se reunían cada verano en Þingvellir. En el Alþingi, los agricultores libres se juntaban para registrar, establecer y administrar la ley común de Islandia, civil, criminal y administrativa. Desde Islandia siguieron explorando y en torno al año 930 descubrieron Groenlandia, explorada y colonizada por el famoso Erik el Rojo algún tiempo después. Las sagas nórdicas narran que desde Groenlandia, en torno al año 1000, llegaron a una tierra que llamaron Vinland por su abundancia de uvas y que solo podría encontrarse en Norteamérica. Esta posibilidad se mantuvo entre la leyenda y la hipótesis científica hasta que en la década de 1960 se halló un asentamiento vikingo en el Golfo de San Lorenzo, en Canadá. Recientes investigaciones, usando una nueva técnica de datación que estudia los anillos de los árboles usados para la construcción de las viviendas vikingas, han confirmado que se establecieron en Terranova en el año 1021. Así lo explican los investigadores en un artículo publicado en la revista Nature el 20 de octubre de 2021, justo 1000 años después de la fecha de datación de aquella madera. Nos dicen los científicos: demostramos que los vikingos estuvieron en Terranova en el año 1021. Superamos la imprecisión de las dataciones anteriores al medir el aumento de las concentraciones de radiocarbono atmosférico provocado por los rayos cósmicos de una tormenta solar
que tuvo lugar en el año 993 después de Cristo. La fecha de 1021 establece un marcador objetivo para el conocimiento europeo de América. Por tanto, 500 años antes de que lo hiciera Colón, los vikingos alcanzaron y poblaron América, antes de ser posiblemente exterminados o asimilados por los pobladores nativos de aquel continente.